Amado Padre Celestial, te agradecemos porque a pesar de que el año pasado terminó y ha comenzado uno nuevo, sin embargo tú eres el mismo. Tú no cambias, para ti no hay principio ni hay final. Te agradecemos también que tu Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos a entender, a comprender, a hacer las cosas tan claras y tan simples como las necesitemos. Te agradecemos por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comencemos con el repaso de los versículos de memoria y espero que durante el tiempo que estuvimos de vacación hayan aprovechado ese mismo tiempo, no solamente para estar de fiesta, sino también para repasar los versículos de memoria y afianzarlos mejor en sus cerebros. Así que comencemos con Juan 15:5, que está en el primer capítulo en la página 17 y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Recuerden, desde las 2 vías, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Ok? Luego a ese le sigue Juan 5:30 en la misma página que está el otro. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Ok? Y ahí está el secreto por medio del cual Él vivió y fue victorioso, y nos da la fórmula de una vez para que nosotros la usemos de la misma manera. Romanos 5:20 está al comienzo del capítulo número 2 del libro, Romanos 5:20, y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Gloria a Dios, que así es, no solamente en una manera general, sino en cada persona. Cuando el pecado abunda en nosotros, cuando nos sentimos que estamos completamente derrotados por el pecado, ¿de qué tenemos la seguridad? Que la gracia de Dios va a sobreabundar también. Si hay mucha maldad en las ciudades, en los vecindarios, ¿qué ocurre allí también? La gracia de Dios sobreabunda. Es una promesa y es una garantía de que podemos estar seguros bajo la gracia de Dios. El que le sigue es de Filipenses 2:5-8 y habla de la mente, el carácter, el sentir de Cristo. Y dice: haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 7 pasos, 7 escalones hacia abajo, con un propósito, el de poder salvarnos a nosotros, el de alcanzar hasta lo más profundo donde estuviéramos. ¿Y eso viene de dónde nuevamente? Filipenses 2:5-8. Muy bien. Luego de ese viene Romanos 6:23. Es del capítulo 5 del libro. En la página 69 lo encuentran allí en el capítulo. Romanos 6:23 y habla de salarios y regalos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como si eso fuera poco, el versículo que sigue después de este, que es para el capítulo 6 y se encuentra en la página 84 de ese capítulo, viene de Jeremías 29:11 y sigue con el mismo tema. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿De qué son esos pensamientos? O de paso dice Jehová, ¿verdad? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado.
Señor está buscando cuánta oportunidad tiene para poder darnos, regalarnos, concedernos lo que nosotros no podemos nunca hacer por nosotros mismos. Luego viene Gálatas 5:6. Esto se refiere al tema del capítulo 7 que estudiamos. No se encuentra en el capítulo mismo, pero está en la Biblia, en Gálatas 5:6, y habla de la relación entre la fe y las obras. Y dice, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Esa es la relación entre la fe y las obras. No es que somos salvos por fe sola si no tiene frutos, no, porque esa es una fe muerta. No es que somos salvos por las obras, definitivamente no. Tampoco somos salvos o santificados o perdonados o redimidos o perfeccionados por la fe y las obras, ni por la fe más las obras, ni por la fe con las obras, sino por la fe viviente que obra por el amor. Esa es la relación correcta de acuerdo a la palabra de Dios en cuanto a la fe y las obras. De ese mismo capítulo 7 aprendimos la definición de la fe. Una versión, diría yo, simplificada de lo que encontramos en Hebreos 11:1. Esta dice, la fe es el esperar que la palabra de Dios haga ¿qué? Haga lo que dice. Esa es una de las patas o bases en las cuales se basa. La fe es esperar que la palabra de Dios haga lo que dice que va a hacer y depender de que esa palabra por sí misma hará lo que dice. Eso es la fe. Sigan repasando esos y de paso entonces ahora vamos a otro más. Tal vez ustedes digan un momento, pero ese es el último que yo tengo en mi lista. Sí, posiblemente hasta ahora ese es el último. Comenzamos ya hace varias semanas el capítulo número 8, que habla en cuanto al santuario. Y les estaba dando un tiempo especialmente a las personas que se han unido al estudio más recientemente para que pudieran alcanzar y ponerse al día con los versículos de memoria. Entonces ahora vamos a aprender uno nuevo. Es bastante corto y es en cuanto al santuario y viene de el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Éxodo 25:8. Y allí lo tienen en el chat. Janet lo acaba de poner. Éxodo 25:8. Y dice, y hacerme han un santuario. ¿Y qué va a pasar? Y yo habitaré entre ellos. Allí está una de las razones. El título de este capítulo 8 es precisamente por qué fue dado el servicio del santuario a los israelitas. La primera parte de ese tema. Aquí está una de las razones, precisamente en Éxodo 25:8. Y hacerme han un santuario. ¿Y cuál es la razón? Él quiere habitar entre nosotros. Yo habitaré entre ellos. Exactamente lo que él desea hacer. Y así ha sido desde el principio y así será hasta el final. Porque aun cuando reine en su reino, va a estar con nosotros, se va a vivir con nosotros, a morar con nosotros. Dios tiene una pasión. Esa es su pasión más alta, la de poder vivir con nosotros, tenernos a nosotros con él. Qué belleza, qué pensamiento el que podemos tener en nuestras mentes continuamente, sabiendo que Dios no solamente está con nosotros a regañadientes o no quiere estar y haciendo malas caras. No, Dios está con nosotros porque no puede vivir sin nosotros. Eso es su deseo más alto y especial. Repitámoslo otra vez. Éxodo 25:8. Y hacerme han un santuario. ¿Y qué? Y yo habitaré entre ellos. No es habitaré alrededor o en una cercanía o a una cierta distancia, sino
entre ellos, yo habitaré entre ellos. No se va a vivir a los suburbios o a los caseríos más caros y más lujosos, sino va a vivir entre ellos, dice, entre nosotros, en nuestra misma vecindad. Gloria a Dios. Bueno, la vez pasada habíamos llegado en el capítulo 8, como estaba diciendo antes, a la página 110. Sin embargo, como han sido un par de semanas desde la última vez que nos vimos, pensé que deberíamos hacer un recuento muy corto, muy simple, en cuanto a lo que hemos estudiado en el capítulo hasta ahora. En el capítulo comenzamos sabiendo de parte de Primera de Corintios 10:11 que las cosas que se han escrito en la Biblia están allí porque Dios desea que sean un ejemplo para nosotros, para aquellos en quienes los fines del tiempo han venido. Y sí, esas lecciones eran necesarias para los que vivieron en ese tiempo, pero son aún necesarias y aún más necesarias para nosotros que vivimos en estos tiempos justo antes de la venida del Señor. Entre las cosas que habíamos estudiado era que el llamado que se le hizo a Abraham fue de que cuando saliera de su tierra y de su parentela, Dios le iba a mostrar la tierra que le iba a dar. Y no fue hasta que Abraham y Lot, sus sobrinos, se separaron porque los pastores de sus rebaños estaban peleando unos contra otros porque no había suficientes pastos para todas las ovejas. Entonces fue cuando se separaron ellos y después de esa separación fue cuando Dios le dijo a Abraham, mira al norte, al sur, al este y al oeste y toda la tierra que ves, esa te la daré a ti y a tu simiente para siempre. Allí nomás en ese versículo está una cantidad de verdades preciosas. Entre ellas encontramos en la página 106 el hecho de que la separación y la separación que hubo y luego cuando le mostró la tierra, no era solamente esa tierra, ese terruño, ese pedazo, esa sección del globo terrestre, no. Con decirle que mirara a cada uno de los puntos cardenales hasta donde pudiera ver, le estaba queriendo decir que era la tierra entera lo que le estaba prometiendo a Abraham y a su simiente. Luego entonces en la página 107, leyendo de Hechos 7, capítulo 7, las palabras de Esteban antes de ser apedreado, en el versículo 5 dice, y no le dio herencia en ella, ni siquiera para asentar un pie, mas le prometió que se la daría en posesión a él y a su simiente después de él, cuando él aún no tenía ningún hijo. Entonces, de aquí vemos que no solamente le prometió ese terruño en el cual nunca puso la tierra, pero al hablarle de esa tierra le estaba prometiendo la tierra entera. Y cuando luego vamos a Gálatas 3:16, que está en la página 107 en la parte inferior, vemos allí que dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, con la S al final, como de muchos, como de plural, sino como de uno, singular, ¿cierto? Y a tu simiente. Y dice luego, el cual es Cristo. Así que cuando Dios le estaba prometiendo a Abraham esa tierra para él y su simiente, le estaba diciendo a él, la tierra que te prometo a ti es la tierra que le voy a dar a Jesús, a mi hijo, a Cristo. ¿Por qué? Porque esta había sido quitada por nuestra propia elección, por Satanás, porque nosotros habíamos escogido que Satanás fuera el que tuviera el señorío de esta tierra. Pero Dios le promete ahora a Abraham que el día va a venir cuando Cristo va a tomar posesión de esta tierra otra vez y no va a estar más bajo el dominio de Satanás, sino bajo el dominio de Cristo. Hay todavía más lecciones en esta y esa la encontramos en la página 109 cuando vemos que en el versículo decía a ti y a tu simiente para siempre. Para siempre.
¿Quién puede tener una propiedad aquí en este mundo que dure para siempre? Comenzando porque nosotros no vivimos para siempre. Entonces, podemos tener una propiedad, una casa, un carro, un terreno, pero el día que nos morimos, deja de ser nuestro. Pasa a nuestros herederos, tal vez no pasa a nadie o la venden y se reparten el dinero apenas, pero para que una heredad sea una heredad para siempre, una heredad eterna, los que la heredan deben tener también vida eterna para que esa heredad sea de ellos para siempre. Entonces me gustan mucho las palabras del penúltimo párrafo de la página 109 donde dice, y una herencia eterna solo puede ser poseída por gente que posee vida eterna. Gracias a Dios, porque Él no está pensando solamente en el presente. Él piensa más allá de lo que nuestros pensamientos alcanzan. Entonces allí llegamos ahora sí a la página 110, donde terminamos la última vez. Y entonces leamos, voy a empezar a leer en el segundo párrafo, comienza allí con una pregunta y dice, ¿creemos que el fin del mundo se está viniendo sobre nosotros? Y aún así pensamos que la experiencia de los israelitas en este respecto no es relevante para nosotros hoy. Pero en el plan original de Dios, el fin del mundo podría haber llegado sobre ellos en aquel tiempo. El versículo 12 de Primera de Corintios 10 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No vayamos a hacer el mismo error que ellos cometieron. No vayamos a dejar que la oportunidad que Dios nos está presentando la dejemos pasar simplemente porque estamos tan embrollados en lo que estamos haciendo y en las cosas que toman todo nuestro interés y nuestro tiempo y nuestra energía, que no nos damos cuenta de la oportunidad grandiosa que Dios está abriendo delante de nosotros. Sigo leyendo. ¿Por qué no entraron? ¿Qué amonestación podemos obtener para nosotros? Vayamos entonces a Hebreos 3, 16 y 19. Está en el capítulo allí, pero si no tienen el capítulo impreso, como siempre les digo, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 3, versículos 16 al 19. Hebreos está en el Nuevo Testamento, más bien cerca al libro de Apocalipsis. Entonces, busquen el capítulo 3 de Hebreos, versículos 16 al 19. Y vamos a leer allí lo que se nos dice. Dice así. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés habían oído, provocaron, aunque no todos. Mas, ¿con quién estuvo enojado 40 años Dios? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que no creyeron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Voy a leer esa última frase otra vez, porque pensándolo en forma general podemos decir, ¿eso fue todo? Pero lo dice claramente, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Incredulidad? Esa fue su gran falta. ¿En eso fallaron? ¿No es que pusieron una bomba atómica? ¿No es que regresaron las 3/4 partes del pueblo se regresaron a Egipto? ¿Por incredulidad? ¡Qué tontería! Ay, hermanos, no es ninguna tontería. Sigo leyendo entonces en el siguiente párrafo y vamos a entrar a fondo en esto. Esta es la advertencia para nosotros hoy.
Allí continúa la advertencia para nosotros. Recordemos que el capítulo comenzó y ahora aquí, para esta sección, volvimos otra vez a repasar 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, donde dice que estas cosas fueron escritas como ejemplos para nosotros, en quienes el final de los tiempos han llegado. ¿Cuál es la advertencia para nosotros? Sigo leyendo. Si ellos no pudieron entrar por causa de su incredulidad, entonces nosotros hoy no podremos entrar si no creemos. ¿Fue la experiencia de ellos diferente a la nuestra hoy? Ellos fueron bautizados en el Mar Rojo. Recuerda que pasaron por el Mar Rojo. Ellos comieron el pan del cielo. Recuerdan el maná y vamos a leer más de eso. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Bebieron de la roca espiritual, la cual es Cristo. Él había dicho, he aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, en Éxodo 17:6. Ellos bebieron del agua de vida que fluyó del costado de Cristo Jesús, esa roca eterna herida que se dio por la vida del mundo. Los israelitas fueron bautizados y también participaron de las ordenanzas de Dios. La ordenanza de la Santa Cena, ¿qué es? El pan y la bebida, ¿verdad? Y ellos comieron el pan del cielo, maná, y bebieron la bebida de la roca que los seguía. Anunciaron la muerte del Señor hasta su venida, y hubiera sido un tiempo muy corto hasta cuando Él hubiera venido. ¿Y qué de nosotros? Está nuevamente, vuelvo a repetir, está Dios abriéndonos la oportunidad, las puertas del cielo para que entremos, y nos estamos dando cuenta de eso y estamos poniendo nuestra atención, nuestros ojos, nuestra mirada, la estamos fijando en esa oportunidad que Él nos está dando, o estamos vagando por el desierto, dando y dando y dando y dando vueltas. Vayamos a Éxodo 17, 1-7, para que aprendamos esta lección un poco más profundamente, a ver si así el Señor tiene más que recordarnos y que traernos a la memoria. Está en Éxodo 17, ese es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 17, vamos a leer de los versículos 1 al 7. Éxodo 17, 1-7. Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová y asentaron el campo en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Esta no es la primera vez que ellos se quedaban sin agua. Recuerdan que cuando ellos pasaron el Mar Rojo, enseguida después, al llegar al otro lado, tuvieron sed, no había agua, llegaron a un oasis, había agua en el oasis y se fueron a bebérsela y encontraron con que era amarga. Dios le dijo a Moisés que cortara unas ramas de unos árboles que crecían allí en el mismo oasis, que las echara entre el pozo del agua y las aguas se endulzaron. Ahora, eso quiere decir que habiendo tenido ya la oportunidad, y no estamos hablando de años aquí, estos son semanas que han pasado, semanas entre una situación sin agua y esta que encontramos aquí. Viéndolo de una manera con sentido, diríamos, pero bueno, se acaba de pasarles y Dios proveyó para ellos, lo más natural sería que, caramba, no van a tener tan mala memoria que no se van a recordar. Pero vamos a ver qué sucedió. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua y que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Fíjense cómo él hace allí la relación entre las dos cosas. Ustedes están murmurando y acusando y vienen a hacerlo contra mí, pero yo no fui el que los saqué a ustedes de Egipto. No se les olvide que los milagros y las
formas maravillosas que él mostró al sacarlos a ustedes de Egipto, fue Dios el que las hizo. Tal vez las hizo por medio de mí, pero no fui yo, no fui yo, fue Dios. Versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Qué manera de acusar? ¿Qué manera de poner una cierta, no solamente la acusación, sino que le ponen la motivación que ellos creen que Moisés y Aarón tienen? Recuerden que lo que están haciendo es poniéndole esa motivación a Dios. Pero entonces, ¿qué sentido tiene esto? Si Dios vino, los sacó con milagros y maravillas, día tras día. Esto no fue solamente en una semana que sucedió. Las plagas se llevaron un buen tiempo en caer. Y durante todo ese tiempo Dios fue preparando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y ahora ellos dicen: usted nos sacó con todo eso que le tocó hacer, con todas aquellas maravillas, nos sacó con el propósito de ¿qué? De traernos aquí para matarnos. No tiene ningún sentido. Pero sabemos que el pecado siempre nos quita la razón, nos hace insensatos, sin sentido. Nos volvemos tontos. Sigo leyendo ahora en el versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que heriste el río. Debo aclarar allí que cuando dice la vara con la cual hirió el río, no está hablando del Mar Rojo, no. Está hablando del río que él le dijo a Moisés que hiriera cuando sucedió la primera plaga. Él hirió el río, las aguas se volvieron sangre y luego salieron ranas en la segunda de las plagas. Esa vara era la que Dios quería que llevara consigo, ahora que le está diciendo que vaya a hacer este mandado. Y ve, le dice en versículo 6, he aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Qué rebelión tan grande. No es solamente danos agua, que nos estamos muriendo de sed. Nuestros hijos necesitan agua. Yo no puedo ver a mi hijo que se esté muriendo de sed. No. Fue una rebelión de corazón, de adentro. Esta no era una revolución o una rebelión superficial. El corazón estaba endurecido, acabando de libertarlos Dios de la esclavitud de Egipto. Y sin embargo ellos preguntan: ¿está Dios con nosotros o no? ¿Y qué de nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos sentimos? ¿A dónde nos llevan nuestros pensamientos inmediatamente cuando se nos presenta un problema? ¿Pero dónde está Dios? ¿Acaso no he hecho yo? ¿Acaso no he dicho? ¿Acaso no he ido? ¿Acaso no? Y enseguida comenzamos a dudar si es que Dios está con nosotros o no. Tengamos cuidado, porque el enemigo le encanta que olvidemos las bendiciones de Dios. Vamos a ver más de eso dentro de un momento. Por ahora quiero que por favor vayamos a Primera de Corintios en el Nuevo Testamento. Vamos a ver allí lo que el apóstol Pablo habla en cuanto a estas cosas. Primera de Corintios, capítulo 10. Está después de Hechos, Romanos, luego está Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. 10, 4. Y dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual.
Está hablando precisamente de la experiencia de la cual leímos ahorita en Éxodo 17. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. ¿Y la piedra era quién? Era Cristo. El agua que él proveyó fue de un símbolo de Cristo. ¿Cómo así? ¿Quiere decir que Cristo iba con ellos? ¿Quiere decir que Cristo va con nosotros? Sí, así como fue con ellos, va con nosotros. Y de hecho, hay algo todavía aún más tocante a esto, que lo encontramos en el libro de Juan, echen hacia atrás, hacia Génesis, el libro de Juan, capítulo 19. Juan 19, 34. Ya lo puso Janet también, 19, 34. Lo repito otra vez para que lo anoten si lo están anotando. Juan 19, 34 y dice, empero, está hablando aquí del día de la resurrección, de la crucifixión de Cristo. Y dice, empero, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua del costado de Jesús, cumpliéndose el símbolo que Dios les había dado a los israelitas allá, cientos de años antes que Él viniera, para hacerles entender que lo que ellos recibían por medio del sacrificio de Él, aunque no se había llevado a cabo todavía, era porque ya eso se daba por contado y los beneficios ya se recibían. Inclusive, por eso recibieron el agua en el desierto, porque agua salió del costado de Cristo. Y lo hemos dicho tal vez algunas veces antes, todo lo que tenemos, toda bendición que recibimos viene como resultado de la cruz de Jesús. Si la cruz de Jesús no tuviera el beneficio que tiene, no tendríamos comida, no tendríamos agua, no tendríamos albergue, no tendríamos ropa, no tendríamos hierba, naturaleza, árboles, no habría nada. Porque lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva fue, el día que comieres de este árbol, ¿qué va a pasar? Moriréis. No murieron. ¿Por qué? Porque Cristo se interpuso entre ellos y la muerte. Y Cristo sigue interponiéndose entre nosotros y nuestras necesidades y sigue proveyendo y proveyendo y proveyendo de acuerdo con sus riquezas en gloria. ¿Cuáles son sus riquezas en gloria? Todo lo que Él derramó para nosotros en la cruz. Esas son las riquezas en gloria. Entonces ahora sigamos en el siguiente párrafo. Seguimos todavía en la página 110 y dice, haciendo un paralelo con nuestro tiempo presente, ellos fueron la generación que no pasaría hasta que todas esas cosas se hubieran cumplido. Pero a menudo a esta se la llama una palabra pequeña con gran significado. Pero no tiene sino 4 letras. Pequeñita la palabra. En inglés no tiene sino 3. But. Esa palabra lleva un significado grande porque dice, hasta que todas estas cosas se hubieran cumplido, ellos hubieran podido ser esa generación que hubiera podido entrar al cielo. Pero, ay, qué pero. No pudieron entrar debido a la incredulidad. Qué importante es que entendamos la incredulidad. Qué importante que entendamos la importancia de la incredulidad. Todo lo que la incredulidad puede hacer en contra de nosotros, tenemos que darnos cuenta, porque no es simplemente un rasguñito, no. La incredulidad nos puede costar a nosotros como les costó a ellos la entrada a la Canaán celestial.
ahora. Sigo leyendo. En Éxodo, capítulo 16. Ahora, acabamos de leer en el 17 lo que sucedió cuando tuvieron sed. Vamos ahora a hablar de lo que sucedió en el capítulo anterior, en el capítulo 16 de Éxodo. Dice, en el capítulo 16 encontramos algo muy interesante, verdaderamente otro paralelo a nuestro tiempo. Algo que tal vez no lo hayamos visto de esta manera. Ellos no pudieron entrar por cierto fracaso, y ese fracaso en particular fue la falta de creer. Allí están en el capítulo que ustedes tienen impreso, el capítulo 16 de Éxodo, del versículo 3 al 5, pero vamos a leer mucho más que eso, porque hay tantas lecciones para nosotros allí. Así que por favor, vamos a Éxodo, capítulo 16. Recuerden ahora que vamos a estar leyendo de algo que sucedió antes de lo de la sed y la piedra y la roca que dio agua, ¿ok? Comenzamos con el versículo 1 y vamos a leer todo el capítulo. No esta noche porque no vamos a tener tiempo, pero vamos a comenzarlo en los próximos minutos aquí que tenemos. Versículo 1 del capítulo 16 de Éxodo dice, y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin. Sí, ya sabíamos que habían llegado allá, ¿verdad? Que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuánto tiempo es eso en semanas? Si estos son 15 días del segundo mes, quiere decir que ellos tienen apenas 6 semanas de haber salido de Egipto. 6 semanas. Eso es todo lo que estamos hablando. 6 semanas y se les había olvidado ya. Ah, pero a nosotros se nos olvida aún más rápido, ¿verdad? No señalemos ya mucho. Versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Este era como su pasatiempo favorito. Murmurar. ¿Y qué de nosotros? ¿Nos quejamos? ¿Murmuramos contra el Dios que nos provee, que nos cuida y que vela sobre nosotros? ¿O esperamos, como dice la definición de la fe, esperamos que la palabra de Dios haga lo que dice que va a hacer y dependemos de que la palabra de Dios va a hacer por sí misma lo que dice que va a hacer? ¿O vamos a murmurar? Esa es la opción, no hay sino dos. O esperamos en Dios o murmuramos. Esas son las dos opciones. Sigamos allí. Y murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto, versículo 3. Y decíanles los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues nos había sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Si les falta comida, es porque Dios nos va a matar de hambre. Les falta el agua, es porque Dios nos va a matar de sed. Y venga lo que venga, venga lo que se les presente, en vez de confiar en Dios, de esperar en Dios, de depender en la palabra de Dios, ¿qué están haciendo? ¿Qué los vemos haciendo? Murmurando, desesperándose. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y al pueblo, y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Si anda en mi ley o no. ¿Qué tenemos aquí? Una prueba, un examen. Dios quiere ver, ¿es que Dios no sabe? Dios sí sabe. Sí, allí veo que están moviendo la cabeza que sí. Sí. Dios sí sabe, pero Dios en su gran amor y misericordia quería darles la oportunidad de que ellos vieran por sí mismos lo que Él les está diciendo, a ver si con esa experiencia propia, no con solamente la teoría de lo que Él les está diciendo, sino al ver exactamente lo que ocurre, ellos se puedan dar cuenta del concepto que Él les está queriendo enseñar y que es no solamente algo para aprender por aprender otra cosa, sino porque es esencial para poder entrar en la tierra prometida.
Vuelvo a leer la última parte del 4. Dice, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Mas al sexto día aparejará lo que han de encerrar, que será el doble de lo que solían coger cada día. Entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: a la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Recuerda que ellos dijeron, ¿está Dios con nosotros o no? Aquí les dicen ellos, a la tarde van a saber si Dios está o no está con nosotros. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Que nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés, Jehová os dará a la tarde carne para comer y a la mañana pan en hartura, por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Esta es la segunda vez que menciona que Dios ha escuchado sus murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Que nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. En esto vemos aún el amor de Dios en el tiempo en que el pueblo murmura contra él, lo acusa de tener motivaciones oscuras y dañinas contra ellos. Dios dice, ustedes están acordando de las ollas de carne que comían en Egipto, que de paso eso no es más que el escribir de nuevo la historia. ¿Qué ollas de carne ni qué nada? Eran unos esclavos y no tenían ni tiempo de comer. Pero ay, las ollas de carnes que comíamos y el pan que comíamos hasta que nos hartábamos. Y Dios escucha eso. Qué Dios tan amoroso, tan misericordioso, tan paciente, que les dice, ustedes se acuerdan de la carne y del pan, yo les voy a dar carne por la tarde y en la mañana les voy a dar pan. Dios se acomoda a nuestras estupideces con tal de ayudarnos a entender quién es Él. Les pido que terminen de leer el capítulo 16. Lo vamos a leer todos, se los digo de una vez, pero les pido que lo lean de ahora hasta que nos reunamos la próxima semana, para que encuentren y para que el Espíritu Santo les revele a ustedes individualmente las lecciones que Él desea que usted individualmente, personalmente aprenda. Estudiaremos otras lecciones juntos, pero no se pierda de recibir las que el Espíritu Santo quiere enseñarle a usted. Con esto seguiremos entonces la próxima semana y ahora vamos entonces a arrodillarnos para terminar con una oración. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque vemos tu amor, tu mansedumbre, tu humildad, en que siendo el creador de cada uno de nosotros y del universo entero que no alcanzamos a entender ni a comprender, sin embargo, Señor, te anonadas, te humillas, a hacerte menor que la misma creación tuya para que te podamos entender. Oh Señor, perdónanos por haber murmurado contra ti tantas veces, por haber sido incrédulos, faltos de fe, por haber olvidado tus bendiciones una y otra vez, por no esperar que tu palabra haga lo que dice que va a hacer y por no depender de que tu palabra misma hará lo que dice que va a hacer. Señor, necesitamos más fe, no más fe de la nuestra es débil. Necesitamos la fe de Jesús en nosotros, para que con esa fe de Jesús podamos esperar y depender de tu palabra y de tu palabra solamente. Te lo agradecemos en aquel quien es el Verbo, Cristo Jesús.